Vale, pues ya estamos grabando. José Ramón, en principio me imagino que nos oyes. Tienes el chat. Si tienes algún problema con el micro, eh, tienes el chat. Así que nada. Hoy. Ahí ¿Vosotros me estamos. oís? Sí, sí, perfecto, ahora sí. Vale. Vale, Yo vale. os oigo bajito, es cosa mía, le he subido los altavoces y ya está. Vale, hecho. Bien, Pues buenas tardes, chicos. Hoy Hola estamos a todos. muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, aquí estamos. Hoy estamos pocos pero en calidad. un segundo. Pocos pero en ¿Todo calidad. bien, Luis? Sí, Sí. ok. Hoy, Alto nivel, ya hay de todo. hoy ya que estamos pocos, Cristian, José Ramón, eh, la idea también es que participemos, que debatamos y que charlemos. Hoy queríamos, dentro del curso anual, pues hoy queríamos desarrollar un concepto que hasta ahora hemos tratado, pero no habíamos tratado como concepto, que es el racismo medioambiental. Y, y bueno, pues vamos a analizar, va a ver qué es como concepto y vamos a analizar diferentes tipos de casos. Hemos preparado 3, 4 casos, además bastante variados, bastante diferentes, que nos van a dar la oportunidad pues bueno, de abordar el concepto del racismo medioambiental desde diferentes puntos de vista en diferentes países y a través de diferentes tipos de ejercicios del racismo por parte de los medios que lo ejercen. Y, y la idea es que, pues bueno, que charlemos y que veamos entre todos, que lo desarrollemos entre todos, porque es un concepto que aunque se desarrolla prácticamente desde, bueno, se desarrolla desde hace miles de años, dentro de la dialéctica contemporánea, pues es algo que no está muy extendido y que no se utiliza y que no se debate lo suficientemente como concepto. Y bueno, pues eh, queríamos hoy dedicarle la sesión a ello. Así que, sin más dilaciones, Quiroguita, puedes empezar. Vale, empezaré yo hoy porque, como sabéis, nosotros estamos trabajando desde hace pues 1 año y medio con un colectivo de San Adrià, que es un council, un ayuntamiento un distrito del área metropolitana de Barcelona, que es la que tenéis en pantalla, la que se ve delimitada por la línea blanca. Ellos nos contactaron porque nosotros en aquel momento estábamos desarrollando el proyecto Leptos, que está descontinuado, podéis consultarlo en la página web, una estación de medición de gases. Ellos tienen tienen varios problemas en el área, pero ahora viene a añadirse uno nuevo, que es que quieren construir un nuevo crematorio de personas en el medio del distrito. En este proceso de trabajo con ellas, una de las cosas que les propusimos hacer, dado que nuestra estación no era ni es hoy útil para el problema que hay en San Adrià, lo que hicimos fue hacer un mapeo con ellos, que es un proyecto que de momento está también en proceso, ¿vale? Es decir, todavía hay que añadir cosas. Y este es el resultado. Y en este proceso de mapeo nosotros nos dimos cuenta de una cuestión que ocurre en ese área de San Adrià y que ocurre concretamente con el barrio de La Mina. El barrio de La Mina es un barrio que se crea en el 69, dejadme que tengo por aquí algunas notas para no liarla, y es un barrio que se crea en la zona de La Mina. Ahí viven 700 personas, voy a poner aquí unas imágenes que he encontrado online. Vivían 700 personas y en un plazo de 10 años pasó a tener una población de alrededor de 15.000. Evidentemente esto fue la población que se introdujo allí, después lo veremos también con un caso en Madrid, en Valdemín Gómez, es población que estaba viviendo en asentamientos, fundamentalmente asentamientos de etnia gitana, y que son desplazados a este área, ¿de acuerdo? Se les concentra en esta zona, dejadme que vuelvo sobre el mapa. San Adrià está al norte del área metropolitana de Barcelona,
y voy a ir haciendo un zoom, camino a Mataró. Me voy a poner sobre la mina, porque creo que no veis mi ratón, ¿verdad? No, pero vemos la pantalla. Vale. Ok, dejemos que vaya cargando. Sí lo vemos el ratón. Fundamentalmente se desplazó a este área, perdonad, que lo voy a mover un poquito. Veis todos estos bloques que hay en el centro de la imagen, estos grandes bloques serían, vuelvo a esta fotografía que he encontrado por allí, vendrían construidos en este solar y son bloques de este tipo, ¿de acuerdo? De los que se pueden ver a la derecha, en la parte superior derecha de la imagen. Son enormes bloques de viviendas de este estilo, ¿de acuerdo? Este es el barrio de la mina. Wow. Bien, pues eso, en 10 años de 700 a 15.000 personas, fundamentalmente gitanas, ¿de acuerdo? Cuando hicimos este mapeo, nos dimos cuenta, entre otras cosas, que el barrio de la mina, voy a ir haciendo zoom out ahora que lo veis, el barrio de la mina es este polígono central que hay bajo el parque y abrazado por esta curva enorme, que ya en alguna ocasión lo hemos comentado. Esta carretera es la unión de la Diagonal de Barcelona y la Ronda del Litoral. Ahora mismo lo que voy a hacer es ir para atrás y voy a encender en el mapa una de las leyendas, que es las zonas contaminantes que atraviesan Sant Adrià, que se verá en color azul. Sant Adrià, como podéis ver aquí abajo, esto que os estaba diciendo, esta Y que se ve aquí abajo es la diagonal que viene por arriba, y la Ronda del Litoral, que es la que viene por la derecha, y que es una vía que recoge tráfico de toda la parte costera de la ciudad y que agarra tráfico también en el Colom, es decir, a la otra punta de la ciudad, ¿de acuerdo? Entonces, quien quiere salir hacia Mataró, bien toma, pues, generalmente si estás en la zona baja de la ciudad, coges la Ronda Litoral y vienes hasta este punto, giras a izquierda y llegas al cruce que hay en la parte superior de la imagen, ¿de acuerdo? La diagonal, como os podéis imaginar, tiene un tráfico enorme también, se juntan estas dos y vienen a unirse en el cruce superior con la Gran Vía, ¿de acuerdo? Otra de las grandes arterias de la ciudad, ¿vale? Por este punto de cruce que tenemos en la parte superior, donde se unen, digamos, la Gran Vía con la diagonal y la Ronda Litoral, pasan una media de 150.000 coches diarios, ¿de acuerdo? Imaginaos el problema de tráfico que eso supone. Es decir, esta es la zona con mayor tráfico de Barcelona, junto a una que hay un poco más al norte. Voy a hacer un poquito de zoom atrás para no marearos mucho para adelante y para atrás. Luego, y ahora volveré de nuevo allá abajo. Bueno, es una zona que recoge en la parte superior todo el tráfico que entra desde Sabadell. Lo podéis ver, hay esa otra arteria que está pintada de azul en la parte superior. Son las dos maneras de subir, digamos, hacia la zona de Mataró. Una es la de por autovía y otra por la costa, digamos, ¿no? Hacia Mataró y hacia el norte de Cataluña, ¿de acuerdo? La salida al norte. Como sabéis, Barcelona está entre el mar y una pequeña cordillera de montañitas, pues, donde está el Tibidabo y todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, o bien tiene estas entradas y salidas como esta superior que tenemos aquí, que viene un montón de tráfico de Sabadell, Terrassa y todas las ciudades dormitorio que están al noroeste, y esta otra, ¿no? Entonces, la mina, por un lado, está abrazada por estas dos grandes arterias de la ciudad, con lo que se supone a nivel de contaminación del aire, certificada, y que no hay ningún tipo de discusión sobre si el tráfico rodado es malo para la salud, ¿de acuerdo? Es decir, es una fuente de contaminación notoria y conocida, ¿no? El tráfico rodado, ¿vale? Como veis, está abrazada, ¿no? Y cuando digo abrazada es que hace esta curva, ¿no? Que está completamente, no completamente, es decir, por la parte sur no está rodeada. Hay una que, bueno, sí, hay una calle que, digamos, que baja con diagonal, como podéis ver, pero bueno, no son estas otras dos, ¿de acuerdo? Bien, y en este proceso nos dimos cuenta también, lo hemos visto en otras ocasiones, voy a apagar las áreas contaminantes para bajar a estos cuadrados que hay a la derecha. Este cuadrado, voy a encenderlas de nuevo, perdonad, para que podáis verlo, porque hay dos instalaciones y creo que se verá bien.
se verá mejor así. Hay una instalación cuadrada y una instalación que es como un trapecio, ¿de acuerdo? Lo podéis ver aquí a la derecha, ¿no? Vale, la cuadrada es una central termoeléctrica de ciclo combinado de Endesa Gas Natural, que entre otras cosas lo que hace es, bueno, es de ciclo combinado, tiene dos maneras de generar la electricidad, una de ellas es quemando gas, bueno, la otra es reaprovechando el sistema, se me escapa un poquito a nivel técnico, pero bueno, genera emisiones de gas y, por otro lado, hace esta otra cosa fantástica que es, en la parte superior de la instalación podéis ver el río y un chorro blanco que sale de la instalación. Endesa coge agua de mar para refrigerar los conductos, para refrigerar el sistema, la coge del mar a la temperatura que esté, 20, 19, 22 grados, refrigera los conductos y la devuelve al río, salada, al río, cierto es que es a los últimos 100 metros del río, pero esto es una zona de anidado de aves migratorias, todo el río Besós, especialmente la desembocadura, y la devuelve salada a 37, 35, 37 grados. Bueno, el río baja a 17, 20. Y con los productos químicos que sean. Y claro, cuando pasas por ahí, porque esto por ahí se puede caminar, ¿vale? Hay como un paseíto que va desde el puente hasta el dique, hasta la playa. Huele a cloro fuerte, hay un olor fuerte a cloro al pasar por ahí, ¿de acuerdo? Muy, muy fuerte. Bien, esto por no entrar a mucho detalle, como os podéis imaginar, eso todo va al mar, constantemente están saliendo toneladas de este agua tratada y las corrientes en este punto van hacia el sur. Por lo tanto, todas las playas de la ciudad de Barcelona, Barceloneta y demás, que están al sur, el Fòrum, Playa del Fòrum, todas estas playas, pues desde el INVEC no recomendamos su uso, ya que el Mediterráneo es una letrina, lo sabemos, pero toda esta zona de playitas que hay aquí, pues de uno con un grado mayor o menor reciben esto que sale de allí, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo a la zona, decía que el cuadrado es una central termoeléctrica de ciclo combinado y la otra es un crematorio de basuras. Digamos, el trapecio, ¿de acuerdo? Es la incineradora de basuras de Tersa, lo que llaman ellos una planta de revalorización de residuos, que fundamentalmente lo que hace es quemar basura y quemar basura mal. Estuvimos en unas charlas con gente de Airenet, ellos tienen la documentación, tienen... no sé si estabais presentes cuando lo explicamos, entre otras cosas, lo que ocurre fundamentalmente con un crematorio de basuras es que tiene que quemar por encima de una temperatura. Si lo hace por debajo de esa temperatura se generan dioxinas, furancos, se genera un montón de sustancias que de otra manera, quemando por encima de, no sé si son 800, 900 grados, ahora mismo no estoy seguro, no sucede. Bien. Entre otras cosas, como que el alcalde del distrito está en el consejo de administración de la empresa, que es ya en sí algo digno de mención, ¿no? Un clásico, vamos. Sí, claro, bien. Ocurren cosas como que no ocurren en el resto de Europa, tanto que le gustan a estos además compararse con Europa, que es que por ley creo que, no sé si son 2 visitas, tiene que tener 2 inspecciones cada 4 meses, son un tiempo así muy largo, que saben cuándo vienen, y no son intempestivas, no es que aparece la comitiva investigadora mañana o esta tarde, ¿no? Además, teniendo al caballero, que es el jefe del distrito, el alcalde, digamos, del distrito de San Adrià, en el consejo, pues ya se entiende que hay una connivencia. Y bueno, lo más gordo de todo es lo que ocurre con el horno, ¿de acuerdo? El horno, decía Silvina de Airenet, contaba que el horno, teniendo una sonda para medir la temperatura, es decir, es un horno que la tiene una sonda que dice a qué temperatura se está quemando la basura, utilizan un algoritmo, utilizan un programa informático que tiene un algoritmo que es el que determina si se está quemando o no. Es decir, sí, es un algoritmo, no es una lectura directa de sensor, para entendernos. No es una lectura y que dice aquí hay 900 grados o hay 800. Entonces, claro, las lecturas, o sea, enseñaba varias capturas y dice, mire,
En fecha X, Tersa, que es la empresa que mal gestiona esta instalación, declara que el horno estaba quemando a 1300 o 1400 grados. Y dice, claro, a esa temperatura, dice, ni tanto ni tan calor, es decir, esa es una temperatura que el horno no la aguanta. Es decir, se estaría fundiendo el horno, en base a lo que estaba diciendo en ese momento el algoritmo del programa informático que utilizan para determinar la temperatura a la que se está quemando la basura, ¿no? Hay informes de la Universidad Ramón Virgili con catas, pocas catas de suelo, conforme los niveles de dioxina son mucho mayores que en el resto de la ciudad, ¿de acuerdo? Y con riesgo para la salud. Y, perdonar, porque ahí se me ha pasado, ¿vale? Esto en cuanto a estas dos instalaciones, y hay una tercera instalación aquí en este área, que es una neutralizadora de limos que... Oh, aquí no la tengo marcada, no me digas. Ah, sí, aquí está. Esta es. Voy en zoom, hago un poco de zoom atrás. Bueno, aquí abajo, esto es el Fórum de Barcelona, estas planchas, todo esto es el famoso Fórum de Barcelona. Bajo tierra hay una neutralizadora de limos de la depuradora de aguas. Os podéis imaginar los olores que genera eso y las emanaciones de gases, ¿no? Vale. El viento, fundamentalmente, viene de día del mar, de noche con mucha menor fuerza, de tierra, por cuestiones de geodinámica de la Tierra. Vaya. O sea, calor, temperatura de la Tierra, enfriamiento de la Tierra, térmicas, en fin. Lo que quiero decir es que fundamentalmente los gases que salen de esas dos instalaciones, principalmente de la termoeléctrica y fundamentalmente de la incineradora que quema mal basura de Tersa, se lo come directamente la mina, ¿vale? Uno se podría preguntar cuándo empezó, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Pues el huevo fue antes y después fue la gallina en este caso. Primero se hizo el desplazamiento de personas hacia la mina en el 69 y en el 72 se construye Tersa, ¿vale? Se construye la incineradora de basuras. Vale, perdonad, he empezado a hablar, no he dicho lo que es el racismo medioambiental ni nada, pero fundamentalmente es un término que se utiliza para describir situaciones de injusticia relacionadas con la cuestión medioambiental en contextos racializados, ¿de acuerdo? Cuando, pues como este, ¿de acuerdo? Es decir, comunidades que pertenecen a ciertas etnias, o bien se les suministra, se les expone a contaminantes más que al resto, como es este caso, o bien se les corta el suministro de agua potable, de aire limpio en este caso, ¿de acuerdo? Porque esto también sería, aquí no solo los están contaminando, sino que a la vez se les retira el aire, bueno, eso, contaminar el aire, hace que no haya aire limpio, ¿no? Y esta es la situación, es decir, ¿perdón? ¿Puedo hacer una pregunta? Perdón, claro. Una pregunta. Es que estoy mirando esto de Tersa, es de la empresa que dices tú, ¿no? Sí. Ya sé que ya hemos hablado que estas cosas existen, ¿no? Pero claro, yo cuando miras una empresa como esta, ves que tiene, aquí ponen calidad de certificaciones, ¿vale? De las ISOs de eficiencia energética, tienen todos muy bien hechos, tienen la historia de ellos que nació en el 1972, hace 46 años. Como 3 años después de crearse la mina. O sea, vino claro, después Tersa que la mina. Entonces, claro, yo creo que estamos tratando con empresas que tienen establecido ya su modus operandi de una forma conglomerada a nivel político, social, estructural y todo. Es muy difícil. Yo creo que a lo mejor con actividades underground, ¿no? Más a lo mejor contra este tipo de gente, es, como decías tú, lo que es el racismo ambiental. Activar lo que es un poco la zona de población, porque es lo que se hablaba mucho, que se actúa en este tipo de cosas en zonas de población de clases más o menos bajas, etcétera, donde hay disgregación social, donde hay conflictos que hacen que estas cosas pues sean un problema menor también. Y más que nada por el tiempo que lleva, porque claro, yo pensaba que era una empresa moderna de ahora, pero claro, que es muy antigua
y que yo creo que está muy, cuando todas estas empresas y están tratando de lo mismo, ahora están con renovables también, he visto que están con rollos solares, ¿no? Como para lavar la imagen, son verdes como Iberdrola. Es decir, estamos jugando con mucha reputación avalada por mucho cariz político y institucional. Entonces es muy complicado, ¿no? Pero creo que son acciones de choque las que hay que tratar un poco como a pie de campo, ¿no? Un poco en ese sentido. Lo valoro mucho, porque es un coñazo lo que estáis tratando de complicado. Lo más difícil no es solo que... o sea, el racismo medioambiental es una estrategia... Es una de las estrategias más rentables que hay a nivel financiero para un ayuntamiento o para una comunidad autónoma, o para la gestión de una comunidad iba a decir de tamaño, pero bueno, hasta para grandes ciudades, Madrid o Barcelona. O sea, por un lado, genera un desplazamiento de poblaciones que el resto de poblaciones no quiere cerca, que ya de por sí genera un movimiento un flujo de pasta ingente. O sea, hablamos de desplazamientos, hablamos de construcción de nuevas zonas hola Diana, de la construcción de nuevos barrios, la construcción de estos asentamientos, y luego no solo se desplaza a estas poblaciones y se les somete a este castigo medioambiental, sino que encima se les pone a currar a muchas de las personas que tienen este desplazamiento. La razón para generar este desplazamiento se justifica precisamente con la creación de puestos de trabajo en estas industrias. Entonces el problema es que, claro, la precariedad global en la que se vive en estas zonas, la aparición de un trabajo es algo que es casi mitológico, ¿no? Entonces, por un lado, es el sustento de muchas de las familias depende de esta industria, y luego, por otro lado, se genera esa defensa social, ¿no? En la que estas personas van a defender a muerte esta industria porque, por un lado, por una cuestión de ignorancia médica, no son conscientes del daño médico, o sea, del daño físico que están sufriendo y las enfermedades que se les están creando, y por otro lado van a defender a la empresa porque es la que les ha dado un puesto de trabajo cuando el resto de la sociedad les daba de lado. Entonces, claro, no es solo hablar del problema de la contaminación, sino que por un lado las personas los defienden y por otro lado es el trabajo de esas personas, que cerrar esa industria supondría un problema real con el que no, o sea, que evaluarlo es muy complejo, ¿no? Es como decir, vale, lo cerramos, pero y el trabajo, o sea, la vida de estas personas depende de este trabajo. Las dejamos sin trabajo porque están contaminando, intentamos reducir la contaminación, o sea, juegan en que se amparan en una estrategia sociopolítica moral que es, o sea, que luchar contra ella es bastante complicado. Perdón, Sose, te interrumpí. Mira, luego desde el principio ha habido no sé si estáis viendo la imagen esta aérea, esta imagen, este plano del área, ¿no? Podéis ubicarlo en relación vuelvo a poner el mapa. Esto está girado respecto al mapa en realidad, pero si tenéis la curva como referencia, a ver, vuelvo al mapa, vale, con la curva como referencia, ¿no? Y se puede ver el vértice de la incineradora, tiene un cruce ahí, ¿de acuerdo? Bueno, es este cruce que se puede ver aquí en la imagen, aquí a la derecha. Este cuadrado que se ve a la derecha abajo, eso es ya toda la instalación. Ya desde el principio se estableció que la mina y las casas de protección oficial eran este bloque rojo, se generaba el verde con casas de alto nivel adquisitivo, para población con alto nivel adquisitivo, no clase media ni siquiera, y una zona intermedia de clases de grado medio entre protección y no, que nunca se consiguen vender, generándose un backup, ¿no? O sea, un área de aire, un gap entre un y otro sector. ¿Qué está pasando ahora? Precisamente, y no necesariamente por las dioxinas y los contaminantes, o sea, lo que desencadena el movimiento en el área de AireNet, precisamente esta plataforma de la que estaba hablando antes, son los malos olores de la zona, ¿no? Son los malos olores que reciben, no es la población de la mina, que es la que lleva 40 años comiendo
el gas, sino que es la población del sector C4, que es la zona, lo que dicen en San Adrià los ricos, y que son gente que ha venido no desplazada, sino con unas ofertas de pisos no sé cómo se llama, ¿cómo se llama? Cuando compras el piso antes de que esté construido y cosas así, ¿no? En planta, o no sé cómo se llama esto, y que ha venido sobre plano, ¿no? A gentrificar leches al final, ¿no? O sea, es una zona en la que nadie va a ir a comprar de motu propio, pero si te la venden en plano y lo compras no sé cuántos años antes, está construido y luego tú no la vives, pasas un día por allí y bueno, huele un poco mal, pero será ese día, ¿no? No. De acuerdo. Entonces, ahora, esta es la población que se ha empezado a mover para que cierre Entersa, es la que está recopilando toda esta información, a través de la que nosotros hemos sabido esta cosa de la sonda y el programa informático para determinar la temperatura del crematorio. Y lo mismo, perdonad, bueno, no sé, Arturito, no sé si querías tú empezar con lo de Madrid. No sé si tenía por aquí. Sí, así no salto yo al otro lado. Sí, tenías tú ahí Eso es lo de Flint, ¿no? Espera que busco aquí en el mapa un segundo. Bueno, lo mismo por hacer una introducción, un segundo, chicos, convertir en presentador... Mira, espera, antes de que pases, sabía que se me está pasando algo. Vuelvo aquí al mapita. Vale, por la cronología de los hechos. En el 69 se crea la mina y se desplaza en un plazo de 10 años a 15.000 personas de etnia gitana. En el 72 se aprueba la construcción de la Tersa, de la... ¿Me estás diciendo que comparta la...? Sí, que no, vale. que te la había quitado porque iba... Ok, sí, espera un segundo, que tengo que hacer aquí un maneje. Share, vale. Ahí estoy. Vale, en el 72 se empieza a construir el crematorio. Ahí, vale, que sí os puedo ver aquí arriba, pero os estoy poniendo arriba en la franjita. Vale, en el 72 se empieza a construir el crematorio, que empieza a trabajar en el 75. Que son 6 años de desplazamiento. Si en 10 años fueron 15.000, supongamos que cuando empieza eso a funcionar ya habría allí, pues no sé, 3, 4, 6, 7.000 personas ya desplazadas allí, ¿no? Ahora Arturo explicará un poco más lo que pasa en Valdemín Gómez, pero bueno, viene siendo un poco lo mismo que aquí, ¿no? Vale, San Adrià es famosa, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, por las 3 torres. Las 3 torres, que no son las del Señor de los Anillos, son las de, yo creo que Endesa, cuando era solo Endesa. ¿Qué son estas 3? Son unas torres, son las 3 construcciones más altas de Cataluña. Son unas chimeneas de 200, si ponéis las 3 térmicas de San Adrià, la primera que os va a salir en el Wikipedia serán de estas, ¿no? En alguna ocasión, no sé si podéis ver, aquí veis la sombra, son las calderas iban dentro de las bases, de estas bases anchas, y luego tenía encima la chimenea, pero ya son 100 metros de caldera y otros tantos de chimenea, ¿de acuerdo? Alguien me contaba en San Adrià, me contaban 2 cosas. Una, que el proyecto inicial era 20 o 30 metros más bajo, tuvieron que hacerlo más alto, los obligaron a construirlo más alto en tiempos del caudillo, como ahora veremos, desde el 73, ¿vale? O sea, todos en el mismo lapso de 5 o 6 años que se desplaza esta población y que se le ponen estas instalaciones altamente contaminantes en la puerta de casa, ¿no? La puerta de casa y de otra gente, pero esta otra gente de San Adrià no fue desplazada de otros sitios por la administración. Estas chimeneas se construyeron a esa altura precisamente para que la pluma, en condiciones normales, la pluma de humo pasase la cordillera de montañas que viene de sur a norte o de norte a sur, como queráis, de Barcelona. Esa cordillera que aprisiona entre el mar y la montaña, Barcelona, se hizo tantos 30 o 40 metros más alta, creo que no sé si es la parte que es metálica, al final, si les veis unas fotos de estas chimeneas, tiene una parte metálica arriba, para que la pluma la pasase y no se quedase dentro de esta cordillera montañosa, que ese es el problema que tiene Barcelona con el tráfico. Si está al lado del mar, ¿cómo va a tener un problema como Madrid? Pues sí, porque el aire no circula, no se va de aquí así como así, ¿de acuerdo?
entre otras cosas por las montañas. Es decir, eso, y la otra cosa que nos decían es que en los años 80 los coches de San Adrià, esto ya es sabiduría popular, se reconocían porque estaban moteaditos de óxido, ¿vale? Porque toda la mierda que generaba, y cuando decían condiciones normales, quiero decir que esa pluma pasaba en condiciones normales, pero con mucho viento o con poco viento, pero según de dónde, con lluvia, toda esa mierda se quedaba aquí abajo, ¿no? Se quedaba aquí abajo y, evidentemente, esto está a una distancia en línea de aire de 1,5 kilómetros, 2 máximo, maximísimo de la mina, ¿de acuerdo? Y esta es una instalación que se crea en el año 73. 73. Si hay en la Wikipedia, si alguien está ahí y me estoy equivocando, que me corrija. Por lo tanto, 69 traslado, a ver que vuelvo para allá. 72 se empieza a construir la Tersa, el crematorio de basuras, y en el 73 esa, que está funcionante hasta 2011, las 3 chimeneas. No tengo el dato exacto de cuándo se construye, porque es por tramos. De hecho, la termoeléctrica de ciclo combinado, que está al lado del crematorio de basuras, si vais a Google Earth, a las imágenes históricas, podéis ver el momento en el que esa instalación pasa a tener 2 a 4 chimeneas. Podría haberlo hecho hoy, se me ha pasado, pero en el medio. Es suma. Yo creo recordar que cuando yo llegué aquí hace 9 años estaban construyendo las segundas torres, ¿no? Yo recuerdo obras por allí, cuando pasaba ahí con la moto de mi hermana, cuando yo tenía moto, y anduve dando vueltas por la ciudad así y perdiéndome, y acabé en Badalona y varias veces acabé pasando por ahí por las torres, y creo recordar obras ahí. O sea, siempre lo recuerdo como que aquello no estaba tan estable como ahora, ¿no? Pero bueno. El caso es que suma, es una instalación que se suma a las que ya ha habido durante 40 años, como decías, Cristian. Hoy por hoy lo que se está pidiendo es el cierre inmediato de la planta de quemado de basuras. Vuelvo atrás y la verdad, luego Arturito, si puedes tú enseñar la foto, si la puedes ir buscando ahora, aunque sea del Twitter, de la instalación, la foto esta aérea que hemos hecho esta semana. Con esa foto parece como que esta instalación está a kilómetros de la ciudad, en una zona alejada de la ciudad, y sin embargo la instalación está en el medio y medio de la ciudad. Sí que es cierto que pegada al mar, pero como digo, el viento suele venir del mar hacia la tierra, por tanto toda esa mierda nos la comemos incluso en el Clot, o aquí donde estamos en Angar, que es a 4 kilómetros, yo estoy seguro que está viniendo polución del crematorio. Evidentemente, como dicen las vecinas, siempre más por la noche. De allí no solo hay un problema con el aire, sino que además creo que es un régimen de cada día, 2 días salen 15, 20 camiones con residuos sólidos que no se consiguen destruir o lo que sea. Hay un residuo que hay que sacar de allí, que va a vertederos, se está investigando qué vertederos se están llevando, porque pasa por la ciudad, ¿de acuerdo? Pasa por el medio y medio de la ciudad todas las noches o cada 2, pues un número de camiones enorme con unas materias que ya me gustaría que fueran bien cerradas y todo lo que sea. Es decir, la práctica habitual no es seguir todas las normas de seguridad, y no hay por qué pensar que en esto lo van a hacer. Pero como podéis ver, esto está en el medio y medio. Es decir, sople hacia donde sople desde el mar, la contaminación de estas 2 instalaciones va hacia el resto de la ciudad. Es lo Como el maravilloso problema de siempre, que tiene... si no está ahí, ¿dónde lo podemos poner? Pero es lo maravilloso que ahí, tiene la desde luego, globalización. Cuando... Es lo que le pasó a Da Vinci cuando diseñó Venecia, que no contó con el cambio climático, y los grandes ingenieros del racismo medioambiental no han contado nunca con la globalización. Y es que se lo llevan todo a las afueras y no cuentan con que las ciudades al final se acaban comiendo esas propias infraestructuras y al final te lo comes tú. Sí, en este caso hay gente que la llevaron a comérselo, digamos, para cerrar un poco el tema y que no quede sin el aire, ¿no? O sea, hay gente que se la ha desplazado a un lugar donde... Sí, me refería al resto de la ciudad. 2 años después al resto de la ciudad, que al final se lo acaba comiendo toda la ciudad. Y esto es un poco la cuestión. Bueno, perdonad, antes de que lo cierre, enciendo aquí... Perdona, voy a acabar allí yo jugando a fútbol en el campo ese de fútbol que hay al lado de la estación. Como os podéis imaginar,
San Adrià no sé qué población tiene, pero bueno, hay un montón de centros deportivos, de escuelas, que son los amarillos. Uy, no sé si... ¿Ya me quitaste el poder o no? No, Sí, no. Los amarillos son la... Sí, me lo quitaste. Ok. sí, bueno, estamos viendo la foto del... Ah, estoy viendo la foto. Vale. Bueno, eso es una foto que hemos hecho con una cometa y un clon de GoPro y 25 kilómetros por hora de viento. Y esa instalación primera que se ve es es la térmica de Endesa, como podéis ver a la derecha abajo, la salida de agua caliente y salada que refrigera lo que tenga que refrigerar ahí dentro, con cloro también, con sabe Dios qué. Cloro digo porque a mí el olor me recuerda al cloro, es un olor tipo cloro, no sé lo que es. El Aitor nos lo dijo, nos lo tendría que repetir. Y a continuación no se puede ver bien en la imagen a lo mejor, pero hay una chimenea bastante más alta que es la de Tersa. ¿Vale? Y ya, si vais el mapa, si vais al inbec.tech /Sant Adrià, S-A-N-T Adrià, podéis ver ahí podéis echar un ojo al mapa con más detalle y ver dónde está la estación de monitorización del aire, que evidentemente se ríe de todo esto. Está en una zona en la que las mediciones son nulas de lo que estamos hablando, y bueno, para que veáis dónde están las escuelas, los centros deportivos y todo esto, ¿no? Bien expuestos a la polución. Claro, al final, decías, Ose, antes, no sé si conocéis el caso lo hago un poco más chiquitito, espera un segundo que así os puedo ver, el caso del vertedero de Valdemín Gómez en Madrid, que es una de las macroinstalaciones de gestión de residuos más grandes que hay en Europa. Pues estáis viendo mi pantalla, ¿no? El vertedero es toda no sé si estáis viendo mi ratón, pero es un espacio brutal. Utilizan una técnica crearon el primer vaso, que es donde estoy señalando con el ratón, aquí, el segundo vaso donde está el centro de tratamiento de biogestión y el tercer vaso aquí, que son brutales. Digo 3 vasos, hay más, pero bueno, por simplificarlo lo dejamos en 3. Y empezaron haciendo vasos, o sea, excavando en el suelo para irlo llenando, y ahora ya no solo han llenado los vasos, sino que ya han ido creando montañas artificiales, y utilizan una técnica de enterramiento y una técnica de supuesta gestión del terreno que genera un camuflaje visual bastante extremo en cuanto a imágenes por satélite. Si veis, prácticamente el vertedero pasa completamente desapercibido, pero lo podéis identificar porque las propias rutas de las carreteras que crean para que suban los camiones hacia arriba generan como líneas de cota en mapas, como si fuesen las líneas de altura en los mapas. Entonces, si vais navegando por el espacio, pues podéis ir viendo como esas líneas que parece líneas de cota no son cotas, sino que son carreteras, y que Pásalo por el chat. Y que están escondidas y camufladas por toda la zona. Entonces, taca, ahí os lo puse. Entonces, el vertedero de Valdemín Gómez, la estrategia así de racismo medioambiental extrema, que además se desarrolla a nivel experimental en Madrid en los años 90, a nivel experimental en Europa, es que cuando hubo el boom por un lado, ocurrió el boom de la heroína en finales de los 80, años 90 en Madrid, y luego con el supuesto boom del crecimiento económico y con la previsión del crecimiento de la ciudad, pues a nivel de urbanismo se planteaba el problema de qué se iba a hacer. ¿Qué se iba a hacer con el problema de la droga, con el problema que genera de violencia que genera la droga, con el problema de pobreza que hay previo que genera el problema de la droga? Y Madrid tenía un problema bastante grande de asentamientos de chabolistas en toda su periferia. Entonces, lo que diseña el Ayuntamiento con la Comunidad de Madrid es pues la construcción del macrovertedero de Valdemín Gómez,
y el diseño de una estrategia de reubicación, digo así entre comillas porque no es un plan de reubicación que esté escrito, porque en sí mismo no sé. Ni que haya ayudas del Claro, Estado, ni ni que haya del ayudas del ayuntamiento, de Estado, o sea, nadie. el plan Es un era, desplazamiento claro, forzado. el plan era derruir todos los asentamientos chabolistas que había en toda la periferia de Madrid, excepto los que había en las zonas cercanas al vertedero de Valdemín Gómez, e intentar centralizar todos esos asentamientos y todos los problemas socioeconómicos políticos que generan en esa zona y desplazar desplazando de esa forma la venta de drogas a esta zona para desplazar a todo el público consumidor de drogas a la zona cercana al vertedero. De forma que, por un lado, se aseguraban dos cosas: ese desplazamiento forzoso, la supuesta limpieza de la ciudad. Con ese desplazamiento forzoso se ahorraban muchísimo dinero en programas de verdad de reinserción social, de trabajo social, de creación de empleo, porque a todas esas personas que eran adictas no se les estaba dando una opción por parte del sistema para reintegrarse en la sociedad, sino que se les estaba condenando a muerte. Y se centralizaba en paralelo el tráfico de drogas, de forma que la policía pues tenía controlados y podía controlar ese tráfico. Se escondía en las zonas se escondía en la periferia de lo que iba a ser el supuesto macrovertedero, que se acabó convirtiendo en el macrovertedero. Y por otro lado, se escondía la actividad del vertedero con la propia construcción, o sea, con las propias construcciones, los realojamientos de los poblados chabolistas que iban a crecer alrededor de la instalación del vertedero, ¿no? De forma que la estrategia es redonda porque, por un lado, es redonda por parte del sistema. Por un lado, se ahorran miles de millones en cuanto a inversiones en trabajo social, en cuanto a inversiones en lucha antidroga, en cuanto a inversiones de regeneración de barrios en el centro de la ciudad que se habían degradado muchísimo. Se acelera el proceso de gentrificación, ¿no? Porque se generó una limpieza. De hecho, en aquel momento hubo un montón de campañas. Yo me acuerdo que había una campaña de grupos neonazis que era Limpia Madrid, que no sé si os acordáis, que sale en el Día de la Bestia, que quemaban a los mendigos, que se juntaban, pero muchísimas personas, y quemaban a los mendigos. Y luego salió una contracampaña contra el Ayuntamiento de Madrid, porque el Ayuntamiento de Madrid cogió esa estrategia del Limpia Madrid y se la llevó de una forma limpia por parte del sistema y la desarrolló en este plan urbanístico, que no es ningún tipo de plan urbanístico. Y generaron pues un monstruo que a día de hoy genera un problema, o sea, un problema incuantificable. O sea, el problema de contaminación y de supuestos delitos medioambientales que se han desarrollado en el vertedero de Valdemín Gómez en estos últimos 20 años es increíble, o sea, incuantificable. No hay datos, además. Se ha hecho muy compleja las investigaciones ciudadanas en el espacio, porque para acceder a los espacios del vertedero, los alrededores del espacio, que es donde se podría investigar y catalogar la zona, pues se ha acabado creando la Cañada Real, no sé si lo conocéis, que es uno de los poblados chabolistas más grandes que hay en España y en Europa. Además es uno de los supermercados de la droga más grandes que hay en España y en Europa también. Entonces, pues hay un problema de seguridad en la zona bastante grande. Y luego, por supuesto, pues lo han aprovechado para seguir construyendo infraestructura relacionada con la gestión de residuos en toda esta zona, incineradoras, etcétera. De hecho, el año pasado, por ejemplo, en verano hubo un incendio de la hostia en la incineradora. Bueno, es bastante increíble. Esperar que está alguien escribiendo en el chat. Vale. Y luego, por otro lado, la Cañada Real es esta calle que estáis... Bueno, la calle, si miráis en el mapa,
es esta calle en línea recta. El poblado se ha construido como en los pueblos del oeste, en una línea recta, en vez de crecer. Es una cañada, Sí. o sea, es una cañada real, es por donde se bajaba el ganado en transhumancia desde tiempos Sí, no sé, de la transhumancia sí, de las distintas cañadas, desde la llevan Edad 1000 años o Media. 2000 años haciendo eso, ¿no? Y entiendo que la edificación ahí, como no sé si lo has dicho ahora, y me lo dijiste antes, se fue metiendo presión en zonas en las que no se quería que estuvieran estas poblaciones y se fue permitiendo y no se estaba metiendo presión en esta. Claro, En la que claro, se ha además permitido. las cañadas tienen un régimen, perdona que acabo, un régimen de propiedad que no, o sea, que creo que hay derechos de paso, o sea, no sé cómo es la cuestión de la propiedad en las cañadas, ¿de acuerdo? Y menos en estos tramos que están en las zonas urbanas, que estará bastante reglado en el sentido de que no se puede hacer negocio con ellas, pero se permitió esto, evidentemente, ¿no? Y ahora se les estaba echando. Se ha desplazado bastante gente. No, pero no sé si en la Galeana, ahora que lo pienso. La Galiana era... No sé si es exactamente en esta cañada. Sí, sí, la Galiana es igual. La Galiana era simplemente Una del racismo medioambiental, el propio racismo medioambiental genera su propio racismo. Y es que la Cañada Real, la mayoría de la población que hay en la Cañada Real es de etnia gitana española, y la Cañada Real Galiana era un microespacio chabolístico que se generó en la propia Cañada Real, en la que era un asentamiento de gitanos de etnia rumana. Y eran los gitanos de etnia española los que empujaron a los gitanos de etnia rumana a generar el asentamiento en esta zona, porque era la zona más cercana a la zona de tratamientos de líquidos lixiviados del vertedero. O sea, que era sobre unos lodos, o sea, las chabolas las construyeron sobre unos lodos y sobre zonas de lodos, que era bastante increíble. De hecho, si miráis, por ejemplo, o sea, si ponemos Cañada Real Galiana, que antes se lo decía Sosi, si no lo habéis visto, las imágenes... esta es la Cañada Real Galiana, o sea, que eran los asentamientos, o sea, vivían, yo estaba ahí, la vida diaria era esta, o sea, las chabolas estaban construidas sobre fangos que salían del terreno, porque, o sea, debe ser una zona geológica que expulsa de forma natural todos los lixiviados del vertedero, y, y afloran de esta zona, claro, y afloran en esta zona. Entonces, cuando los gitanos de etnia rumana intentaron crear sus asentamientos en la Cañada Real, los gitanos de etnia española les fueron empujando hacia esta zona, que era bastante increíble. O sea, bastante increíble. Un nivel o sea, es que no hay forma de describirlo. Bastante increíble. Esto era en verano, o sea, las zonas con los limos bajos, y con lluvias, un pantano tóxico real. Un pantano tóxico, o sea, nadaban en líquidos tóxicos reales. Y se cerró, esta zona es la que se cerró, y se les intentó realojar a estas personas, que ha fallado este plan, pero el resto de la Cañada Real, el Ayuntamiento de Madrid, incluso el nuevo Ayuntamiento lo ha intentado solucionar, pero bueno, es inasequible porque porque claro, el problema es ya no solo la cantidad de población que hay que mover de una zona a otra, sino que al estar establecido esta zona como supermercado de la droga, pues o sea, el problema de seguridad también es importante. Y esto además, como podéis ver aquí, si levantamos el mapa, esta zona no se eligió al azar solo por geografía, sino que se estableció entre el puente de Vallecas, entre la villa de Vallecas y lo que ahora es Rivas-Vaciamadrid, que eran dos de las zonas urbanas más pobres de la ciudad, ¿no? Con la idea de... y se construyó el vertedero con la idea también de generar una depreciación de estas zonas
de estas zonas de la ciudad para luego generar en ese proceso de gentrificación pues una reconstrucción de los núcleos urbanos de los años 30 y 40 que se encontraban prácticamente al borde del colapso y la consiguiente ampliación de la ciudad. Y al final han generado un problema de salud brutal porque Puente de Vallecas, la Villa de Vallecas y Rivas Vacia Madrid han seguido creciendo de forma desproporcionada, en su mayoría pisos de protección oficial o pisos de... joder, con estas cosas técnicas así me trabo, no sé cómo decirlo. O zonas orientadas a clase media-baja y están teniendo unos problemas de salud respiratoria brutales, más los problemas de, si os fijáis también, que es otro clásico, por supuesto, el río Jarama y el río Manzanares confluyen debajo del vertedero, más el problema de la filtración de los líquidos lixiviados que se calcula que, bueno, que desde hace muchos años todos esos lodos tóxicos que afluyen en las imágenes que os acabo de enseñar que afluyen en esa zona de la Cañada, todos se están filtrando tanto al Manzanares como al Jarama. Entonces es un problemón así bastante increíble y todo siempre oculto también pues bajo la problemática que genera el ir a investigar a la propia Cañada Real, que es una zona bastante peligrosa, la verdad. O sea, no es una zona a la que ir así a simple vista. Entonces, como concepto de racismo medioambiental desde lo cercano, pues queríamos hacer una introducción con estos dos casos. ¿Qué os parece? ¿Qué pensáis? Hay más, pero para hacer pausa. ¿Conocéis algunos por ahí en vuestras zonas? No, a mí por mi parte me parece muy interesante las que habéis propuesto. Uno, son diferentes los dos, ¿no? En los dos sí que existe la parte de la estructura de las extrarradios y todo esto, ¿no? Pero en uno trabaja mucho más en el nivel industrial, ¿no? Y de contaminación a esos cotarros, y este otro en el de la explotación, por decirlo de alguna forma, ¿no? La explotación ambiental. También, ¿no? Porque esto, al ser vías pecuarias, que tal cual tocan varios ayuntamientos, tocan varias legislaciones, toca legislaturas y todo este tipo de cosas. Entonces, pues al final es una morralla que se ha juntado ahí y es muy difícil de quitar, ¿no? Junto con la droga. Yo en mi tierra sí que es verdad, lo que pasa que ahora vivo lejos, pero yo donde me crié justo al lado de más de 40 chimeneas de Ensidesa, de los Altos Hornos, en Asturias. Yo vivía al lado de Avilés, donde los Altos Hornos, y si veis, yo es que ahora no tengo enlace para copiar, pero ahí es increíble. Lo que sí que ocurrió, que hubo una reconversión del sector del hierro y el acero y todo esto. Entonces, sí que es verdad, porque eso estaba en los extrarradios cuando se creó en el 56, que lo creó Franco, con la estructuración de esta, igual que en Bilbao, en los Altos Hornos. Entonces, estaban los extrarradios, pero la población fue creciendo, Avilés fue creciendo, hubo muchos barrios y se acercó cada vez más. Yo donde vivía estaba a menos de 1 kilómetro de las chimeneas y eran viviendas de hace no muchos años, pero claro, ya se había ido todo afuera. Y no eran baratas tampoco, eran ya antes eran en clases bajas, porque eran los que trabajaban allí, los que vivían, pero eso lo echaron abajo y con la reconversión. Pero me refiero a que todavía queda algo, pero bueno, ya es más acero, lo han echado más para adentro, más en zonas rurales, eso sí que es verdad, donde hay más verde y hay más ríos, ¿no? Entonces se puede camuflar mejor la mierda. Pero por lo menos hubo una reconversión, que es algo que en estos dos casos, por ejemplo, no hay, ni existe, ni ha habido un atisbo de reconversión, incluso en el que tú dices que las chimeneas que se han cerrado ahora ya han acabado, la térmica y lo que fuera, pero no hay ni siquiera en sus tiempos, ¿no? Unos factores de decir, vamos a cambiar este modelo, ¿no? Esta forma. Y en la Cañada Real igual, es decir, es algo que se lleva haciendo desde múltiples años. Estaba mirando por internet y se ve que ya en los principios de los 80 se permitían urbanizaciones ilegales, pero en bloques. Pero luego empezó el chabolismo, que fue otro tipo de problema, ¿no? Pero que dices, ostras, ¿hasta qué punto sin permiso, pero con el beneplácito de todos los alcaldes de Madrid?
No es decir, del alcalde de aquí al lado, no. Hablaban aquí hablan de quién es de Leguina, no sé cuánto. Aquí hablan de cosas, de gente políticos y tal. Entonces, claro, eso es algo que debería haberse arreglado hace muchos años. Es una incongruencia. Y ya está, ya acabo, pero que vamos, que esos dos casos por mi parte los veo fenomenales. Y además el Madrid-Barcelona también juega muy bien. Nosotros estamos hablando ahí por el Twitter, a ver, porque están ahora en Valdemín Gómez con el no a la renovación de la licencia de la incineradora. Hay un grupo de gente que está, igual que acá, oponiéndose, en este caso, tienen que renovar, perdonar, en 2020. Y bueno, a ver, mira, dice José Ramón que con el Street View se puede ver la montaña desde la cañada. Sí, entonces ahí están. No tengo muy claro, porque supongo que estando donde está el vertedero, quién está detrás de eso. Tenemos que hablar un poco más por privado, ¿de acuerdo? Si es gente que sea de la cañada o bien gente que sea de las otras zonas, ¿no? Hablaba antes con Arturo que sería guay, pero en realidad no se ve tanta cosa, ¿no? Ostras, ir a mapearles el vertedero. Pero claro, para eso tendrá que pedirlo quien tiene el problema. Nosotros ya sabéis que somos como el equipo A. Solo vamos ahí donde nos mandan. Sí, sí, se ve, se ve. A ver, me va la intro. Hostia. Hombre, aquí te digo que hay que ir como el equipo A con M16 de NBQ, verdad. ¿no? NBQ. NBQ. NBQ y M16. Porque... El equipo NBQ. Sí, sí, es tremendo. O sea, es apocalíptico, es apocalíptico. Wow. Ver y no creer. Pues sí. Oye, Otro. el coche de Google se atrevió a pasar por allí. Sí, Pues lo ya que ves. pasa que, como puedes ver, falta toda la flora y fauna del espacio. Pero Sí. pasó, sí. Sí, sí, el Alucinante. Es cierto sitio. que no hay nadie. Ah, mira, hay una persona. Allá al fondo. Sí, aparece alguna persona, pero muy de lejos. Llegan hasta aquí, no llega hasta el fondo, no llega hasta el final. Pero sí, es bastante... O sea, al final, claro, la instalación es enorme, el problema es enorme y, claro, lo que ellos al principio pensaban que la heroína desaparecería y que el problema desaparecería con la heroína, pues se equivocaron. Entonces al final ya no es... y cuanto más grande se ha hecho la ciudad, más gente pobre hay en la ciudad. Y al final, cuando llegas a un nivel de pobreza como el que hay aquí, pues toda esa población se mueve de forma natural aquí y la que no se mueve es desplazada. Y durante mucho tiempo pues las oficinas móviles de ayuda del ayuntamiento pues se ponían aquí, entonces si familias que querían buscar recursos pues tenían que desplazarse hasta aquí para tener información, y una vez se desplazaban hasta aquí pues ya veían que aquí podían establecerse, y el Ayuntamiento de Madrid también pues jugó con la trampa de que permitió que a ciertas familias pues que construyesen sus mega chalés ilegales en esta zona a cambio de que se hiciesen cargo pues un poco del orden del asentamiento. Y lo que han acabado creando son como legitimando pues a pequeños señores de la droga y señores de la guerra, de alguna forma, que son los que organizan quién puede sumarse al asentamiento, quién puede construir, quién no puede construir, y como veréis es una lucha constante, porque incluso aquí se ve en este paseo virtual, veis muchísimas ruinas de construyen, viven un par de años y en un momento dado el ayuntamiento decide que unas se destruyen y otras no. Por ejemplo, aquí podéis ver que hay muchísimos escombros
meten las excavadoras una vez al año y luego una vez se van, pues vuelven a construir encima de la montaña de escombros, encima de la montaña de basuras y problema resuelto. Menudo flip el viaje con el Street View. Sí. Quiroguita, ¿pasas a lo de Flint? Sí. Sí, así un poquito de manera un poco rápida, ¿no? Sí. El caso de Flint, no sé si lo tenéis presente, en Michigan, en Estados Unidos, hace cosa de un año, Espera, que saltó... te estás compartiendo No ahora tengo tu mucha pantalla. matraca en realidad. No tengo muchas cosas aquí ahora para enseñar en realidad, pero bueno. Parece Palestina, sí. A ver, déjame un segundo. Bueno, así para ir empezando, el problema de agua que tenían en Flint era de este es el calibre así más bajito de agua que entraba a una casa en Michigan, en Flint, Michigan. Este es el color. Dejadme un segundo que os lo ubique en un mapa porque también es interesante. Michigan. Bien, escándalo tremendo porque se descubre después de una investigación inicial con muchos problemas de la Virginia Tech University y luego de la EPA, de la Environmental Protection Agency, de la Agencia de Protección del Medio Ambiente norteamericana, gringa, vamos a decir, el otro día ya uno no sabe cómo ser políticamente correcto, ¿no? Es norteamericano porque también está México y Canadá. Gringa. No sé si está apareciendo ahí, Flint, Michigan. Wikipedia, venga, Wikipedia. Bueno, la cuestión es que básicamente se descubre que el agua potable, el agua de la traída que está llegando a las casas tiene un enorme contenido en plomo, ¿vale? Y hasta un punto que la EPA considera cualquier líquido, o sea, que considera el agua que con ese nivel de plomo, ahora mismo no sé exactamente cuál es en números, ¿vale? Lo considera toxic waste, es decir, ¿cómo se dice? Toxic waste, desechos tóxicos, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Flint estaba recibiendo, pensé que, a ver, saldría sobre el mapa, podéis ponerlo ahí, os lo buscáis, Flint, Michigan, ¿vale? Si no ando yo dando vueltas por aquí. Básicamente estaba recibiendo el agua de la ciudad de un embalse en Detroit, a un coste determinado, ¿de acuerdo? Y hay que decir que la ciudad de Flint estaba, el ayuntamiento tenía una gestora, estaba intervenido por el gobierno del estado, ¿vale? Por el estado de Michigan. Es una ciudad en la que en tiempos estuvo la principal fábrica de General Motors en Estados Unidos, una ciudad con una mayoría de población afrodescendiente, ¿vale? El orden del 60% de la población, con otro 7-8% de gente no blanca y un 30 y tantos de gente blanca, ¿de acuerdo? Muy empobrecida, y por lo que pasa el río Michigan, el río Flint. Ahora ya no estoy seguro. Flint River, sí. Bien. De aquí es de donde es el director de cine, el de Bowling for Columbine. Moore, de este Flint, Michigan. La cuestión es que estaban recibiendo el agua, un agua potable y no contaminada, vamos a decirlo así, de un embalse en Detroit con un coste de transporte, ¿de acuerdo? Entonces se decide en un momento dado hacer una línea una tubería, un pipeline desde un embalse dentro del propio estado, ¿de acuerdo? Hanur, no recuerdo el nombre exactamente. La cuestión es que se decide hacer esto en 2014, inician las obras, o sea, se aprueba, se van a iniciar las obras y mientras tanto la gestora decide dejar de traer el agua desde Detroit y tirarla del río Flint, ¿de acuerdo? Un río que es altamente contaminado, está altísimamente contaminado y no solo que está contaminado, sino que el agua es corrosiva. Es decir, con capacidad, el agua puede estar contaminada y no ser corrosiva, ¿vale? Para aclarar, ¿no?
Sin embargo, lo es, por el alto contenido en un montón de cosas, entre otras plomo, ¿vale? Han estado cerca de 3 años consumiendo este agua, ¿vale? Ya os enseñé ahí el rubineto, digo, el grifo este con este agua de color. Si vais a buscar agua, water, Michigan Flint, veréis colores mucho más oscuros con espumas y demás, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Por un lado, han estado haciéndoles beber agua contaminada. Por el otro lado, esta agua contaminada y corrosiva ha ido corroyendo las tuberías y, por lo tanto, además de plomo, ha arrastrado hierro de las propias tuberías y más plomo cuando ha llegado a los destinos finales en las casas, porque los finales, o sea, pues en ciertos barrios las tuberías son de plomo, como pasa hoy en España todavía en algunas zonas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, agua corrosiva cargada de plomo, cargada de todo lo que va arrastrando por las tuberías, así han estado 3 años. Y esto, evidentemente, esto por un lado se hace en una población con mayoría afrodescendiente, por un lado, y no en todas las zonas por igual, ¿vale? Es decir, no toda la ciudad empieza a beber agua del río Flint y ya, no. Ciertas zonas, evidentemente con mayoría dentro de esa ciudad, con mayoría afrodescendiente, con mayoría dentro de la propia ciudad, es en las zonas en las que se ha distribuido este agua, ¿de acuerdo? Están hasta el día de hoy repartiendo botellines de agua. Si lo buscáis, Flint, Michigan Crisis, esto sigue, esto no es que ya fue, ¿no? Con el plomo ya sabéis lo que pasa, ¿no? Déficit cognitivo, irascibilidad y violencia, toda una serie de problemas que evidentemente ahora lo veremos como un proyecto que nos va a presentar Arturo, pero estas cosas se hacen, ¿cómo se dice? Pinpoint, se hacen sabiendo lo que se hace y apuntando a determinados lugares, ¿no? No toda la población de Michigan ha estado bebiendo este agua en sus casas, ¿de acuerdo? Y poco más, o sea, tampoco simplemente comentároslo. El término también es cierto, racismo medioambiental es un término gringo, ¿vale? Y probablemente por eso también lo que decía Arturo en un principio, no se habla en estos términos cuando se habla de medio ambiente, no se habla de la... Sí se habla de la cuestión, por ejemplo, del waste, de los desechos informáticos, ¿no? O dónde van a parar los desechos informáticos, ¿no? Que dicen, que no lo pongo en duda porque hay imágenes, pero bueno, ya hay que quererse lo de por la imagen, que se lleva un montón de toneladas de desechos informáticos a países en el sur global, lo cual yo no pongo en duda, ¿no? Pero es al máximo que se llega a hablar, ¿no? Y siempre es allí, ¿no? De esto de la mina o de esto de Valdemín Gómez no se habla en términos de racismo, sino se habla en términos de, bueno, sí, de racismo, claro, también cuesta, cuando dices a la gente que es racista con la población gitana, te dice que no, no, racismo no, pues sí, y ya, o sea, tampoco mucho más. O sea, esto me parece así como muy claro, ¿no? El ejemplo en otros términos. También está yo no digo que sea una cuestión, como siempre, lo que planteamos es que no es una cuestión exclusiva, sea de racismo, como no es una cuestión exclusiva de clase, como no, de acuerdo, como no es una cuestión exclusiva de machismo. Estos son elementos que se combinan y que tienen distintos... Hay muy distintas posiciones según qué cartas tengas dentro de esas 3 cartas básicas, ¿no? Que serían el género, la raza, entre comillas, y la clase, ¿no? Claro. El género, el color de la piel, para hablar con propiedad, y la clase, ¿no? Mirar, como son y 20, si quieres el próximo día seguimos con el tema porque hay bastante, o sea, todo lo que había preparado es un montón, o sea que no da tiempo. Ok, sí, claro. Y para acabar con con otro caso también de racismo medioambiental fuera de o sea, que trasciende a las fronteras también, y en el que se incluye la clase, o sea, el racismo de clase. No sé si conocéis, esto os lo quería contar porque ahora AMC ha hecho una serie que han empezado a poner ahora, por si os la queréis ver este finde o ver algún capítulo, mola muchísimo, que se llama The Terror,
Y, y a mí o sea, es un historión, a mí me mola mucho además, porque es un libro que me regaló mi padre, que es brutal, que es una expedición que se desarrolló en 1900, o sea, en 1845, me parece, 1845, que desarrolla la Armada inglesa y que lo que querían hacer era encontrar el paso del norte por Canadá, o sea, por Alaska de Canadá, para poder pasar desde la costa este a la oeste de Estados Unidos a nivel Para pasar a marítimo Rusia. y para pasar a Rusia ¿Cómo? Ah, ok. sin tener que utilizar, o sea, con barco, para poder mover mercancías por barco en vez de por trenes. Entonces, lo habían intentado 6 o 7 veces. Eran los ingleses, me lío con el mapa, sí. Querían pasar el paso del noroeste. Querían ser los primeros en conseguir el paso del noroeste. Estaban, más que en Rusia, lo que querían era llevarte... Lo que querían era mover el té desde la India hasta el noroeste y llevarla por barco en vez de tener que pasar por el Cuerno de África por los problemas de piratería que tenían en aquella época. Lo intentaron varias veces con varias expediciones y las expediciones desaparecían, porque bueno, en aquel momento a nivel de tecnología y a nivel de geología, pues estaban en un nivel así de conocimientos límite. Y en 1845 mandan a 2 barcos, no me acuerdo cómo se llamaba uno, pero mandan al barco más moderno que hubo que hubo en la historia hasta ese momento, que era el Terror, que ya el nombre del barco ya es en sí una apoteosis de lo que ocurrió. Y nadie quería alistarse en la expedición, porque la tropa y la marinería sabían lo que había y sabían que tenía muchas posibilidades de no ir. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues escogieron a grupos de oficiales y suboficiales con problemas o sea, con problemas psicológicos reales, diagnosticados en sus perfiles militares, para que liderasen esta gran expedición. Y por supuesto pues se fueron a los muelles de todo Londres, hicieron un llamamiento y reclutaron a la tropa y a la marinería más pobre o sea, nivel de pobreza extrema, y convictos y exconvictos que no tenían ni experiencia militar ni sobre todo experiencia náutica, sobre todo cuando era una misión que requería unos niveles de conocimientos de náutica extremos. Y el problema surge con la financiación. Entonces, como no tenían mucha pasta, evidentemente a toda esta gente la pagaban una mierda y sacaron a concurso la adjudicación sacaron a concurso que me parece que se prestaron 7 u 8 empresas. Tengo el libro en casa, que es increíble porque aparece en todos los documentos. Sacaron el concurso para ver qué empresa inglesa desarrollaba el modelo tecnológico más increíble en aquel momento para poder mantener la comida en buen estado durante 2-3 años, que era lo que calculaban que iba a durar la expedición. Y por supuesto, de todas las empresas, en aquel momento el Tetrabric no existía, por supuesto, y todavía se estaba trabajando en el concepto de la lata. La lata de fabada asturiana no estaba desarrollada. La lata de conservas no estaba desarrollada en aquel momento como estaba desarrollado ahora. Por supuesto, no había aluminio sintético y las latas eran de otros metales. Y por supuesto ganó la empresa que presentó el presupuesto más barato para la expedición, y las latas eran de plomo, y en el interior de las latas, o sea, las latas no iban recubiertas, el exterior iba pintado y el interior era plomo sin tratar. Entonces la expedición desapareció. Aquí podéis ver, luego varios antropólogos canadienses en los años 90 encontraron restos, o sea, encontraron varios cadáveres, varios diarios, varios restos de la expedición. Ahora James Cameron, de hecho, quiere llevar una expedición para conseguir encontrar los barcos porque no los encontraron. Y lo que pasó fue que por el plomo, lo que estaba diciendo Sose ahora de Flint,
ellos hasta en aquel momento no sabían nada sobre el plomo ni sobre contaminación ambiental. Iban, me parece que 190 marineros en los 2 barcos, solo llevaban un médico y luego un asistente de médico que era anatomista, que no era médico, que era el único que consiguieron engañar para que se metiese como segundo de medicina y que trabajaba en una oficina forense, pero que dibujaba las autopsias, ni siquiera hacía autopsias. Él las dibujaba para luego los manuales médicos de la época. Y le liaron a este como segundo médico que no sabían nada de medicina. Y lo que les pasó es que se volvieron increíblemente locos por el plomo, por las latas de conserva. Se volvieron tan locos que los oficiales, que ya estaban desequilibrados en sí mismos, pues tomaron una serie de decisiones todas basadas en visiones que tenían de Dios y de la Virgen y de la reina de Inglaterra, que se les aparecía para Victoria, que se les aparecía para decirles que tenían que continuar y que lo que tenían que hacer era quedarse para esperar allí, o sea, que tenían que seguir con la misión, y les ocurrió que hubo un cambio climático en aquel momento, en la época, bastante gordo, y hubo un invierno de los que ahora denominan un invierno nuclear que duró 5 años. Entonces, a ellos les cogió el hielo, se quedaron encallados y ellos pensaban que en el verano siguiente pues habría otro deshielo y podrían continuar por el paso. Pero el invierno continuó 3 años más, el invierno duró 5. Y el hielo fue empujando los barcos hasta que llegó un momento en el que se estaban quedando sin provisiones y los barcos empezaban a romperse por la propia presión que ejercía el hielo y decidieron que tenían que moverse. Y entre medias de todo esto, como estaban completamente locos, tenían problemas cognitivos, problemas de esquizofrenia por el plomo, la mayoría de los marineros que llevaban no eran marineros, eran exdelincuentes, exconvictos o convictos. Había gente que se había escapado hubo un motín en una cárcel en aquella época, se escaparon varios presos que se alistaron en los barcos, llevaban varios presos que estaban huyendo de la cárcel en directo. Y es brutal, porque en los diarios que encontraron estos antropólogos canadienses en uno de los ataúdes son brutales, porque si veis, los tíos están congelados, o sea, los cadáveres les hicieron la autopsia con la comida, lo del plomo lo descubrieron porque la autopsia se le hicieron entera, o sea, tenían hasta comida dentro del estómago por el hielo, pero por el plomo se volvieron locos. Os recomiendo que veáis la serie porque montaron un Cristo de la hostia. Montaron como su propia subreligión, se enfrentaron un barco contra el otro, se mataban entre ellos, se comían entre ellos porque así lo exigían unas visiones que tenían, exterminaron a 2 tribus inuits que había en la zona porque no estaban ni en el mar, estaban a 3 días de viaje de una base avanzada inglesa. Y se quedaron se quedaron solos en los barcos montando un lío bastante increíble por la contaminación de plomo. Clasismo medioambiental militar, que es otro clásico de la historia de la humanidad. Que a la guerra y a las locuras... Sí, los militares han salido varias veces ya. Claro, sí. Mirar las latas, increíble. Así que la serie está muy bien hecha. Me he visto un par de capítulos y son increíbles. Así que si podéis verla este fin de semana, pues os lo recomendamos. Os dejo una imagen estupenda antes de la cena. Y nada, la semana que viene continuamos con el racismo medioambiental o no. Sí, porque... bueno, acabamos. Claro, acabamos. Racismo medioambiental, mapa y ADN y gestión de datos, que tiene mucho que ver también con la charla que ha habido hoy en Iriki Labs. Y nada, disfrutar del fin de semana. Chicas, ha sido un placer, como siempre. Están congelados, pero como piedras los tíos. Sí, bueno. Yo ya estaba flipando con la historieta esta. Es increíble. El caso, o sea, un nivel de corrupción y por el plomo, o sea, la locura por la contaminación de plomo es increíble. Increíble.
Así que mucho cuidado con el plomo. Sí, la semana que viene lo veremos esto relacionado con el uso de armas. ¿no? Claro. Las que nos quedan por ese- tierra. Claro. Y como gadget, mucho cuidado con las tazas de los mercadillos artesanos, con las tazas de beber y con los cuencos y los platos de mercadillo artesano bonitos que todo el mundo tiene en casa, porque muchos tienen pinturas con bases de plomo y es súper peligroso. Preguntar siempre que compréis alguna taza o algo comestible que no sea en un centro comercial, preguntar si las pinturas son libres de plomos. Importantísimo. Ok, así lo haremos. A la siguiente feria. En la siguiente feria artesana. Malditos hippies que nos quieren envenenar. No, No te puedes fiar de nadie ya. no te puedes fiar ya de nadie. Un besito, chicas. Nos vemos Venga, un besito. el miércoles. Bueno, Besos y cuadrilla. abrazos. Chao, Vale, Diana. todo. Hasta luego. Agur. Chao. Venga, salud.